Bajo la lluvia torrencial, una camarera negra agotada se preparaba para terminar su turno cuando de repente vio a una anciana temblando justo frente al diner. Su cabello plateado estaba pegado a la cabeza por el viento helado. Sin pensarlo 2 veces salió corriendo, empujó la silla de ruedas que se había quedado atascada en la acera, ayudó a la mujer a entrar, le envolvió los hombros con una toalla, preparó una taza de té caliente y llamó a un taxi para asegurarse de que llegara a casa sana y salva. Sin embargo, a la mañana siguiente, justo cuando el diner abrió sus puertas, entró un multimillonario con la mirada afilada y fría. Era el hijo de la anciana, y una sola frase suya hizo que la vida de ella diera un giro que nadie habría podido imaginar. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y suscríbete porque mañana tengo algo extra especial para ti. La lluvia caía como si Dios mismo estuviera enfadado con la ciudad de Nueva York. Grace Thompson estaba de pie detrás del mostrador del Lexington Diner, mirando el reloj que parecía haberse quedado atrapado en las 10:47 p.m. Sus pies gritaban dentro de sus zapatillas desgastadas. 12 horas. Llevaba 12 horas seguidas de pie, y el dolor había subido desde los tobillos hasta la parte baja de la espalda. La mesa 6 necesita un relleno. Ladró Tony desde la ventanilla de la cocina con el rostro brillante de grasa y sudor. Grace agarró la cafetera sin decir una palabra. Servir, sonreír, recoger, limpiar, repetir. Esa era su vida. Esa había sido su vida durante 3 años desde que nació su hija Emma, y su novio decidió que la paternidad no era para él. El dinero estaba casi vacío. Solo el viejo Pete en su cabina de siempre en la esquina saboreando su tercera taza de café descafeinado. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas bañándolo todo con ese brillo amarillo enfermizo. Afuera el letrero de neón zumbaba y chisporroteaba. La mitad de las letras se habían fundido, así que ahora se leía "La Ching on Deer". Grace limpió el mostrador por tercera vez. Volvió a mirar el reloj. 10:51 p.m. 9 minutos más para cerrar. Entonces la vio. A través de la ventana surcada por la lluvia apenas visible bajo la farola rota, una anciana estaba sentada en una silla de ruedas. No se movía, solo estaba allí bajo el aguacero con el cabello blanco pegado al cráneo y el cuerpo delgado temblando. La mano de Grace se quedó congelada a mitad de la pasada. Tony, ahora vuelvo. No esperó su respuesta. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro la alcanzara, empujando la puerta de cristal para salir a la tormenta. La lluvia la golpeó como una fuerza física, empapando al instante su uniforme. ¡Señora!, gritó Grace por encima del trueno. ¡Señora, qué hace aquí afuera! La cabeza de la mujer se alzó lentamente. Su rostro estaba pálido, los labios azulados, pero sus ojos eran agudos, conscientes, aterrados. «Mi hijo», susurró la mujer. Dijo que vendría a buscarme a la clínica. Dijo que... Su voz se quebró. Grace se agachó con el agua corriéndole por la cara. ¿Cuánto tiempo lleva aquí afuera? Las manos de la anciana temblaban en su regazo. No lo sé. 1 hora, quizá más. Lo llamé 3 veces. No contestó. Algo se retorció en el pecho de Grace. Conocía esa sensación. Ser olvidada, ser dejada atrás como si no importaras. «Vamos», dijo Grace colocándose ya detrás de la silla de ruedas. «Vamos a meterla adentro. Pero el diner va a cerrar. No me importa. Se está congelando». Grace empujó la silla de ruedas hacia el diner. Las ruedas se trabaron en una grieta de la acera y tuvo que hacer fuerza para pasarla. Los hombros le ardían por el esfuerzo, pero siguió adelante. Tony sacó la cabeza por la ventana de la cocina. «Grace, ¿qué demonios?» «Ahora no, Tony». Llevó a la mujer hasta la cabina más cercana al radiador. Todo el cuerpo de la anciana temblaba, ahora le castañeteaban tanto los dientes que Grace podía oírlos. «Quédese aquí». «¿Sí? Voy a traerle unas toallas». Grace corrió a la parte de atrás, agarró todos los paños de cocina limpios que pudo encontrar y volvió a toda prisa. Se los envolvió alrededor de los hombros, alrededor de los brazos delgados. «Gracias», susurró la mujer.
No tienes por qué hacer esto. Sí tengo. Grace la miró bien por primera vez. La mujer debía rondar casi los 80 años. Su ropa era cara. Se notaba incluso empapada. Un cardigan de cachemir pendientes de perlas. ¿Cómo se llama?, preguntó Grace en voz suave. Margaret, pero todo el mundo me llama Maggie. Yo soy Grace. Encantada, Maggie. ¿Tiene hambre? Los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas. No quiero causar molestias. Usted no es una molestia. Espere. Grace fue detrás del mostrador. Sirvió sopa de pollo en un tazón de la buena, la que preparaban fresca cada mañana. Añadió 2 rebanadas de pan tostado con mantequilla. Lo llevó todo junto con una taza grande de té caliente. Tome, coma esto. Le va a ayudar. Maggie miró la comida como si fuera un milagro. Le temblaban las manos cuando tomó la cuchara. La llevó a los labios y dio un sorbo. ¡Oh!, exhaló Maggie. ¡Oh, esto es maravilloso! Grace se sentó frente a ella. Debería estar limpiando, preparándose para irse a casa, pero algo la mantenía en esa cabina. Dime algo sobre tu hijo, dijo Grace en voz baja. El rostro de Maggie cambió. La gratitud se apagó y dio paso a otra cosa. Tristeza. William. Es muy exitoso, muy ocupado. Dirige su propia empresa, Hayes Corporation. Tomó otro sorbo de sopa. Es un buen chico, solo que... A veces se olvida de mí, de todo lo que no sea trabajo. Lo siento. Su padre era igual. Trabajo, trabajo, trabajo. Hasta que un día su corazón dejó de latir allí mismo en su escritorio. William lo encontró. Eso lo cambió, lo hizo más duro. Maggie dejó la cuchara sobre la mesa. Me mudó a una residencia el año pasado, pero todavía tengo que ir a la clínica para mis tratamientos 2 veces por semana. Hoy se suponía que era su turno de llevarme. Grace observó el rostro de Maggie, la forma en que su mandíbula se tensaba. Usted recibe tratamientos esclerosis múltiple. Progresa lentamente, pero... Maggie señaló la silla de ruedas, por eso estoy así. El diner se volvió muy silencioso de repente. Háblame de ti, dijo Maggie. Debes tener familia esperándote en casa. Grace sonrió, pero era una sonrisa cansada. Solo mi hija Emma. Tiene 3 años. Está con mi vecina esta noche mientras trabajo. ¿3? Repitió Maggie con el rostro suavizado. Esa es una edad preciosa, ¿sí? Esta mañana me preguntó por qué el cielo no es morado. Me tomó 10 minutos explicárselo y aún no estoy segura de que creyera mi respuesta. Maggie rió. De verdad rió. Los niños son más listos de lo que creemos. No me lo digas. La semana pasada vio mi estado de cuenta bancario y me preguntó por qué todos los números tenían signos negativos. 3 años y ya entendió que estamos en quiebra. Grace no había planeado decir eso. Simplemente se le escapó. «Trabajas duro», observó Maggie. «Lo veo en tus manos». Grace bajó la vista. Sus manos eran ásperas, llenas de callos, las uñas cortas. Eran las manos de alguien que nunca había recibido nada regalado. Hago lo que tengo que hacer por Emma. Ella merece algo mejor que esto. Grace señaló el diner deteriorado. Mejor que una madre que vuelve a casa oliendo a grasa de freidora. Estás ahí para ella. Eso es lo que importa. Maggie extendió la mano sobre la mesa. Su mano delgada y manchada por la edad cubrió la de Grace. Eres una buena madre. Lo sé. Las buenas siempre creen que no están haciendo lo suficiente. Algo se tensó en la garganta de Grace. Retiró su mano suavemente. Termina tu sopa antes de que se enfríe, dijo Grace. Se sentaron en un silencio cómodo. Maggie comía despacio, saboreando cada bocado. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro del diner casi se sentía pacífico. Casi. La puerta sonó. Grace levantó la mirada y se tensó de inmediato. Una mujer estaba en la entrada con su abrigo de diseñador, goteando por la lluvia. Tendría unos 40 años, rubia de rasgos afilados. Todo en ella gritaba dinero y autoridad. Sus ojos recorrieron el diner y se detuvieron en Maggie. «Señora Sullivan», dijo la mujer con voz fría. «La he estado buscando».
El cuerpo entero de Maggie se puso rígido. Grace se levantó despacio colocándose entre Maggie y aquella desconocida. ¿Y usted es?, preguntó Grace. Los ojos de la mujer recorrieron a Grace evaluándola en unos 2 segundos. La mirada lo dijo todo. Para ella, Grace no era nadie. Victoria Chase. Soy la cuidadora de la señora Sullivan. Estoy aquí para llevarla a casa. Su cuidadora, repitió Grace. Qué curioso. Ella no la mencionó. La sonrisa de Victoria fue delgada. Bueno, ya estoy aquí. Vamos, señora Sullivan. El coche la espera. Pero Maggie no se movió. Estaba mirando a Victoria con algo que parecía miedo. La mandíbula de Grace se endureció. Maggie, ¿conoce a esta mujer? El silencio se extendió. Grace podía oír su propio latido. Finalmente Maggie asintió apenas. ¿Sí?, susurró. Trabaja para William. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Grace se revolviera. ¿Pero qué podía hacer él? Era solo una camarera. Esa mujer pertenecía claramente al mundo de Maggie. Entiendo, dijo Grace despacio. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Maggie. ¿Está segura de que quiere irse con ella? Y... La voz de Maggie vaciló. No tengo opción, querida. Grace sacó su libreta de pedidos. Escribió algo rápido y metió el papel en el bolsillo del cardigan de Maggie. Ese es mi número. El número del diner. Si necesita algo, me llama. ¿Entendido? Los ojos de Maggie volvieron a llenarse de lágrimas. Gracias por todo. Victoria avanzó y tomó los mangos de la silla de ruedas. Debemos irnos ya. Mientras Victoria empujaba a Maggie hacia la puerta, la anciana miró hacia atrás por última vez. Sus ojos se encontraron con los de Grace. En esa mirada había soledad de la clase que el dinero no puede arreglar. La puerta sonó al cerrarse. A través de la ventana, Grace vio a Victoria empujar a Maggie hacia un Mercedes negro detenido frente a la acera. El coche era elegante caro con los vidrios polarizados, pero Grace lo vio o lo sintió. Había alguien dentro de ese coche, alguien observando. El Mercedes se alejó, sus luces traseras desapareciendo en medio de la tormenta. Grace se quedó allí un largo momento con un extraño peso en el pecho. ¿Ya terminaste de jugar a la Madre Teresa?, gritó Tony desde la cocina. Porque voy a cerrar. Sí, respondió Grace en voz baja. Ya terminé. Agarró su abrigo, giró el cartel acerrado y salió bajo la lluvia. La calle estaba vacía, ahora solo charcos que reflejaban farolas rotas. Grace caminó a casa del mismo modo que siempre, 6 cuadras hacia el norte, giró a la izquierda en Ámsterdam, subió 3 pisos hasta el apartamento 4C. Abrió la puerta con cuidado. El apartamento estaba oscuro salvo por una pequeña lámpara. La señora Chen dormía en el sofá. Emma estaba acurrucada a su lado. Señora Chen, susurró Grace tocando el hombro de la mujer mayor. La señora Chen despertó sobresaltada. Oh, Grace, ya volviste. Emma fue un ángel. Gracias. ¿De verdad? Cuando la señora Chen se marchó, Grace cerró la puerta con llave y sintió que todo su cuerpo dolía. Caminó hacia donde Emma dormía, apartó un rizo de la frente de su hija y besó suavemente su sien. Voy a hacer que todo sea mejor para ti, susurró Grace. Te lo prometo. Grace por fin fue a su propia cama. Ni siquiera se cambió, solo se quitó los zapatos y se tumbó mirando al techo. Pensó en Maggie, en aquella mirada en sus ojos, en la forma en que Victoria apretaba la silla de ruedas. Y pensó en el Mercedes, en los cristales oscuros, en la sensación de haber sido observada. Algo de esa noche se sentía inconcluso, y aunque Grace no lo sabía, entonces tenía razón. Esa noche no fue un final. Fue el comienzo de todo. Grace despertó con los deditos pegajosos de Emma pinchándole la mejilla. «Mamá, mamá, aún llevas tu ropa del trabajo». Los ojos de Grace se entreabrieron. La luz del sol entraba por las cortinas delgadas, demasiado brillante, demasiado temprano. Su cuerpo se sentía como si la hubiera atropellado un camión. «¿Qué hora es, cariño?», el reloj dice. 8:30. Las 8:30 de la mañana.
Grace se incorporó de golpe. Tenía exactamente 90 minutos antes de que empezara su siguiente turno. 90 minutos para alimentar a Emma, llevarla con la señora Chen y cruzar la ciudad para llegar al diner. Está bien, vamos a desayunarte. La mañana pasó como un borrón. Cereal, dibujos animados, una ducha rápida donde Grace se quedó bajo el agua tibia tratando de no pensar en lo cansada que estaba. Pensó en Maggie. Se preguntó si la anciana había llegado a casa bien, si estaba abrigada, si necesitaba algo, y por qué le importaba tanto. Dejó a Emma en el apartamento de la señora Chen a las 9:45, besó la frente de su hija 3 veces para la suerte, y corrió hacia el autobús. Llegó al diner con 4 minutos de sobra. Tony ya estaba ahí, por supuesto, siempre temprano, siempre frunciendo el ceño. «Pareces un desastre», dijo como saludo. «Buenos días para ti también». El almuerzo se llenó a mediodía. Grace se movía mecánicamente entre mesas. Hamburguesa, papas, café, más café. Un tipo de la mesa 4 dejó una propina de $2 en una cuenta de 30 y sonrió como si acabara de financiar su jubilación. Eran las 2:17 p.m. cuando las cosas se pusieron raras. La puerta sonó y Grace levantó la mirada mientras limpiaba la mesa 9. Un hombre estaba en la entrada. No cualquier hombre, sino el tipo de hombre que no pertenecía a un lugar como el Lexington Diner. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más de lo que Grace ganaba en 6 meses. Los zapatos brillaban como un espejo. El cabello plateado en las sienes perfectamente arreglado. Parecía haber salido directamente de un anuncio de relojes de lujo. El diner se quedó en silencio. Incluso el ruido de la cocina pareció detenerse. Los ojos del hombre recorrieron la habitación y se posaron en Grace. Caminó directamente hacia ella con movimientos precisos decididos. El estómago de Grace se contrajo. Ella lo sabía. De alguna forma sabía que esto tenía que ver con la noche anterior. «Grace Thompson», dijo él con voz profunda y controlada. «¿Quién lo pregunta? Mi nombre es William Hayes. Creo que conociste a mi madre anoche. Ahí estaba». Grace dejó el trapo que tenía en la mano y cruzó los brazos. «¿Sí? Está bien, gracias a ti». William echó un vistazo alrededor del diner, su expresión ilegible. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Esto es lo más privado que vas a conseguir. Lo que tengas que decir, dilo aquí». La mandíbula de William se tensó ligeramente. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Grace lo pudo ver, pero él asintió. «Bien. Quería darte las gracias por ayudar a mi madre. Me contó lo que hiciste. Cómo la metiste, la alimentaste, te aseguraste de que estuviera caliente». Hizo una pausa. También quería disculparme. «Yo debería haber estado allí. No estuve. Eso es culpa mía». Grace estudió su rostro. Se parecía a Maggie. Los mismos ojos afilados, la misma estructura ósea. Pero donde los ojos de Maggie tenían calidez, los de él tenían algo más duro. Control, distancia. «Tu madre estuvo sentada bajo la lluvia más de 1 hora esperándote. Te llamó 3 veces. Lo sé», respondió él con la voz tensa. «Estaba en una reunión. Tenía el teléfono apagado. Cuando vi sus mensajes, Victoria ya había sido enviada a recogerla». Victoria, repitió Grace con un tono que dejaba claro lo que pensaba de eso. «Mi jefa de personal. Es eficiente, es fría». La ceja de William se alzó ligeramente. «No suavizas nada, ¿verdad?» «No tengo tiempo para eso. Trabajo en 2 empleos y crío a una niña de 3 años yo sola. ¿Quieres que te endulce las cosas? Ve a otro lugar». Algo brilló fugazmente en los ojos de William. ¿Respeto, tal vez? O sorpresa, él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. «Me gustaría ofrecerte una compensación por tu amabilidad anoche». La espalda de Grace se tensó. «No quiero tu dinero. No es caridad. Considéralo una...». «Dije que no». La voz de Grace fue tan afilada que podría haber cortado vidrio. «No ayudé a tu madre porque quisiera algo de ti. La ayudé porque necesitaba ayuda. Eso es todo. Esa es toda la historia.
William se quedó allí con el sobre aún extendido mirando a Grace como si fuera un rompecabezas imposible de resolver. Eres una camarera en un diner que apenas se mantiene abierto. Tienes una hija. Revisé tu situación. ¿Qué? La voz de Grace subió y varios clientes se giraron a mirarlos. ¿Me investigaste? Necesitaba saber quién estuvo en contacto con mi madre. Tu madre, cierto, la mujer que dejaste bajo la lluvia como si fuera basura. Grace dio un paso hacia él. Su voz bajó a algo peligroso. ¿Quieres sentirte mejor contigo mismo? Escribe un cheque para un refugio de personas sin hogar. Pero no vengas aquí tirándome dinero encima como si eso borrara lo que hiciste. La expresión de William se endureció. ¿No entiendes las presiones de... ¿De qué? ¿De ser rico? ¿De ser importante, Grace? Entrecerró los ojos. Te diré lo que sí entiendo, señor Hayes. Tu madre está sola, está enferma y está aterrada porque la única persona que se supone que debe cuidarla ya no tiene tiempo para ella. Las manos de Grace estaban temblando ahora. Así que toma tu sobre tu traje caro y sal de mi diner. El silencio fue ensordecedor. William guardó el sobre lentamente en su bolsillo. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando palabras que no quería tragar. Tienes razón, dijo por fin. En la mayor parte. Fallé a mi madre anoche. Llevo fallándole años. Se encontró con la mirada de Grace. Pero te equivocas en una cosa. Esto no se trata de sentirme mejor. Se trata de reconocer algo raro. ¿Y qué sería alguien que vio a mi madre como un ser humano? No como un inconveniente, no como una carga, no como un problema que había que gestionar. La voz de William bajó aún más. Eso es raro en mi mundo, señorita Thompson. Más raro de lo que imaginas. Grace quería seguir enfadada. Era más fácil así. Pero algo en la voz de él, en la forma en que sus hombros descendieron apenas un poco, la hizo detenerse. Ella es una buena persona, dijo Grace. Tu madre, por si lo olvidaste. No lo olvidé. Solo dejé de prestar atención. William sacó ahora una tarjeta de presentación en lugar del sobre. No estoy aquí para insultarte con dinero. Estoy aquí para ofrecerte un trabajo. Grace parpadeó. ¿Qué? Un trabajo en Hayes Corporation. Un puesto de consultora senior. Tu salario sería 10 veces lo que ganas aquí. ¿Estás loco? Soy una camarera. Ni siquiera terminé la universidad. No necesito otro MBA que pueda citarme libros. Necesito a alguien con instinto. Alguien que sepa leer a las personas. Alguien que vea lo que otros no ven. William dejó la tarjeta sobre la mesa entre ambos. Piénsalo. Es todo lo que pido. No necesito pensarlo. La respuesta es no. No pertenezco a tu mundo, señor Hayes, y no estoy interesada en fingir que sí. William la miró un largo momento. Luego hizo algo inesperado, sonrió. No una sonrisa cortés de negocios, una sonrisa real. Mi madre dijo que eras terca. También dijo que eras amable e inteligente, y que preparaste la mejor sopa de pollo que había probado en años. Tocó la tarjeta con un dedo. La oferta sigue en pie. Llámame si cambias de opinión, o no. En cualquier caso, gracias por lo que hiciste anoche. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su mano estaba ya en el tirador cuando Grace se escuchó a sí misma decir, «Espera». William se volvió. «Tu madre. ¿Está bien? ¿De verdad?» La expresión de él se suavizó. «Sí, ella me pidió que te dijera gracias y que aún tiene tu número. Quizá te llame algún día si está bien contigo. Dile que me encantaría». William asintió una vez y se fue. El diner permaneció en silencio un instante más, antes de que los sonidos normales del almuerzo regresaran. Grace miró la tarjeta de presentación sobre la mesa. Simple, elegante. William Hayes, CEO de Hayes Corporation y un número. Debería tirarla. Debería olvidar esa extraña conversación. En lugar de eso, la guardó en el bolsillo de su delantal. Tony apareció a su lado. «¿Quién diablos era ese nadie?», respondió Grace. «Solo el hijo de alguien tratando de arreglar las cosas». Grace no llamó.
Durante 2 días esa tarjeta ardió en su bolsillo como un carbón encendido. Cada vez que Grace alcanzaba su libreta de pedidos, sus dedos rozaban la tarjeta. Cada vez que contaba las propinas al final del turno y no le alcanzaba, pensaba en ella. 10 veces su salario actual. El número era absurdo e imposible. Tenía que ser algún tipo de broma. El tercer día su casero llamó a la puerta a las 7:00 de la mañana. La renta vence hoy, Grace. Ya vas con 4 días de retraso. Lo sé, señor Patterson. La tendré para el viernes. Lo prometo. Eso dijiste el mes pasado también. Yo también tengo cuentas que pagar. Su rostro no era cruel, solo cansado. ¿Viernes o tengo que empezar el proceso de desalojo? No quiero hacerlo, pero no puedo seguir haciendo excepciones. Cuando se fue Grace, se sentó en su sofá hundido y volvió a hacer las cuentas por enésima vez. Renta $1,200. Servicios 180. Comida 300 si era muy cuidadosa. Cuidado infantil 400. Y Emma necesitaba zapatos nuevos porque ya no le quedaban los viejos. Grace sacó la tarjeta de presentación y la miró fijo. «Mamá, ¿por qué estás triste?» Emma estaba en el marco de la puerta de su dormitorio sosteniendo su conejo de peluche por una oreja. Sus pijamas tenían una mancha de salsa de espagueti de ayer, que no salía sin importar cuántas veces Grace los lavara. «No estoy triste, cariño. Solo estoy pensando. ¿En qué? En cómo mejorar las cosas para nosotras». Emma subió al sofá y se acurrucó junto al costado de Grace. Olía a champú de bebé y a sueño. «Las cosas ya están bien, mamá. Nos tenemos la una a la otra». Grace envolvió a su hija entre sus brazos y trató de no llorar. Los niños no entendían que el amor no pagaba la luz, que estar juntas no ponía comida en la mesa. «Sí», susurró Grace. «Nos tenemos». Esa noche, después de que Emma se durmió y el apartamento quedó en silencio salvo por los ruidos del edificio asentándose y los vecinos discutiendo a través de las paredes delgadas, Grace tomó su teléfono. Miró el número de William Hayes durante 10 minutos completos. Esto era una locura. Ella era una camarera de diner. No tenía experiencia empresarial, ni título universitario, ni conexiones. ¿Qué podía ofrecerle a una corporación? Pero luego pensó en Emma en el aviso de desalojo que llegaría si no encontraba una solución, en el hecho de que tenía 27 años, y ya sentía que la vida la había reducido a algo pequeño y cansado. Grace marcó antes de arrepentirse. El teléfono sonó 3 veces. Hayes. Su voz era nítida y profesional. Grace casi colgó. «Señor Hayes, aquí Grace Thompson del diner». Hubo una pausa. Señorita Thompson no estaba seguro de qué llamaría. «Sí, bueno, yo tampoco». Grace respiró hondo. «Esa oferta de trabajo. ¿Sigue disponible?» «Sí. Necesito saber algo primero. ¿Por qué yo de verdad? Porque eso de que puedo leer a la gente suena a excusa que te dices para justificar una decisión impulsiva y rara». William guardó silencio un momento. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido un poco del brillo empresarial. «¿Quieres la respuesta honesta? Por eso pregunto. Te observé con mi madre esa noche desde la ventana del diner. Vi cómo no dudaste, no calculaste, simplemente actuaste. ¿Sabes lo raro que es eso? En mi mundo, cada acción es estratégica. Cada gesto amable tiene un ángulo. Pero tú...» Hizo una pausa. «Tú simplemente fuiste amable. Sin agenda. Y cuando vine a agradecerte, me pusiste en mi lugar en vez de aceptar mi dinero. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Que soy lo bastante tonta como para rechazar dinero gratis, que tienes integridad y respeto propio. 2 cosas más difíciles de encontrar que MBAs de Harvard». Grace caminaba de un lado a otro en su pequeño salón. ¿Y qué exactamente estaría haciendo? Porque no sé nada sobre dirigir una empresa o lo que sea que tú hagas. Hayes Corporation se encarga de fusiones y adquisiciones. Compramos compañías, las reestructuramos, las hacemos rentables y a veces las vendemos. Se trata de entender números, sí, pero también se trata de entender personas. Entender qué las motiva, qué las asusta, dónde ceden y dónde no. ¿Y crees que una camarera puede hacer eso?
Creo que alguien que ha trabajado años en servicios, que ha tenido que leer clientes para maximizar propinas, negociar con caseros, equilibrar cuentas y sobrevivir a base de instinto. ¿Sí? Creo que esa persona tiene habilidades que mis analistas en sus oficinas de esquina no tienen. Grace dejó de caminar. ¿Cuál es la trampa? La trampa sí. Nada tan bueno viene sin condiciones. La voz de William tuvo algo que podría haber sido aprobación. Buena pregunta. Aquí está la condición. Necesito a alguien que también ayude a cuidar de mi madre como parte del trabajo, llevarla a citas médicas, pasar tiempo con ella, asegurarse de que no vuelva a quedar olvidada. Ahí estaba. La razón real. Me estás contratando para ser la compañera de tu madre. Te estoy contratando como consultora que además se asegura de que mi madre reciba la atención que merece. 2 trabajos, un salario. Piénsalo como eficiencia. Piénsalo como tú pagando a alguien para hacer lo que deberías hacer tú mismo. Sí. La voz de William fue plana. Exactamente eso es. Porque intenté hacerlo yo mismo y fallé repetidamente. Así que estoy intentando algo diferente. Ese es un factor decisivo para ti, Grace, pensó en Maggie. En esos ojos amables y esa sonrisa solitaria. En lo que se sentía ser olvidada por las personas que se suponía debían quererte. No dijo Grace en voz baja. No es un factor decisivo. Pero tengo condiciones. Te escucho. Mi hija Emma tiene 3 años. Necesito que el cuidado infantil esté cubierto. Buen cuidado infantil, no alguien que la siente frente a un televisor todo el día. Y si se enferma, necesito poder salir del trabajo para cuidarla. Sin preguntas. Hecho. ¿Qué más? Necesito esto por escrito, un contrato real, porque si voy a dejar mi trabajo en el diner, necesito saber que esto no es un capricho que desaparecerá en un mes. Tendrás un contrato. Salario garantizado por 1 año mínimo, incluso si las cosas no funcionan. Algo más. La mente de Grace se aceleró. Esto estaba ocurriendo de verdad. Estaba negociando un trabajo corporativo en pijama un miércoles a las 11 de la noche. ¿Cuándo empezaría el lunes? Eso te da tiempo para avisar en el diner, organizar el cuidado infantil y prepararte. ¿Prepararme para qué? Para el hecho de que la mayoría de mis empleados te van a odiar en cuanto te vean. El tono de William era simple, directo. Eres joven negra, no tienes credenciales formales y te van a traer en un puesto de nivel senior. Te van a intentar destrozar. Profesionalmente hablando. ¿Por qué me dices esto? Porque no creo en enviar a la gente a batallas sin que sepan qué están peleando. Pediste honestidad. Esa es la honestidad. Grace se dejó caer en el sofá de golpe, agotada. Lo haces sonar muy tentador. Lo hago sonar realista. Si quieres algo tentador, puedo pedirle al departamento de PR que te escriba un folleto de reclutamiento. Pero me pareces alguien que prefiere la verdad. La prefiero. Grace cerró los ojos. Está bien. Lo haré. Pero voy a dar 2 semanas de aviso en el diner. No voy a dejar a Tony tirado. Justo. Haré que Victoria te contacte mañana con los detalles. Ella organizará todo cuidado infantil, revisión del contrato, horarios. Victoria. Genial. Ella ya me adora. Victoria es excelente en su trabajo. También es leal a mí, lo que significa que será profesional contigo, te caiga bien o no. Créeme, la quieres de tu lado. Si tú lo dices. Lo digo. Bienvenida a Hayes Corporation, señorita Thompson. Creo que vas a sorprender a mucha gente. Sí, dijo Grace, incluyéndome a mí. Después de colgar, Grace se quedó en la oscuridad un largo rato. Esperaba sentirse emocionada, aliviada, algo positivo. En cambio, se sentía aterrada. ¿A qué acababa de decir que sí? Estaba a punto de entrar en un mundo donde no hablaba el idioma, no conocía las reglas, no entendía el juego. Estaría rodeada de personas que llevaban años aprendiendo cosas que ella jamás había escuchado. Grace caminó hasta el cuarto de Emma y se quedó en la puerta mirando dormir a su hija. El pequeño pecho de Emma subía y bajaba con calma. Su rostro era pacífico, inocente. Estoy haciendo esto por ti.
susurró Grace. Espero no arruinarlo. Luego regresó a su habitación, se recostó en la cama vestida por segunda vez esa semana. Mañana le diría a Tony, le diría a la señora Chen, empezaría a descubrir cómo convertirse en alguien que nunca había sido. Mañana empezaría a convertirse en alguien que pertenecía al mundo de William Hayes. Esta noche se permitiría tener miedo. El edificio de Hayes Corporation parecía diseñado para intimidar. Grace estaba de pie en la acera de enfrente mirando hacia arriba los 40 pisos de vidrio y acero, que reflejaban la luz de la mañana como una hoja afilada. Gente en trajes costosos entraba y salía de las puertas giratorias, todos moviéndose con la confianza de quienes saben exactamente dónde pertenecen. Grace no sentía que perteneciera allí. Su atuendo lo había comprado en una tienda de consignación en Brooklyn, un blazer azul marino un poco grande en los hombros, una blusa blanca, pantalones grises que ella misma había doblado. Los zapatos le apretaban los dedos. Se había recogido el cabello en un moño que aprendió viendo 3 videos de YouTube. Parecía profesional. Eso esperaba. Puedes hacerlo, murmuró Grace para sí misma. Has lidiado con clientes borrachos a las 2 de la mañana. Has negociado con caseros. Puedes manejar a un montón de gente en trajes. No se creía sus propias palabras, pero cruzó la calle de todos modos. El vestíbulo era enorme. Pisos de mármol, arte moderno en las paredes, que probablemente costaba más que todos sus ahorros juntos. Un mostrador de seguridad con 2 guardias que parecían aburridos. Y por todas partes gente caminando con propósito, hablando por teléfono, cargando maletines de cuero. Grace se acercó al mostrador de seguridad. Hola, soy Grace Thompson. Es mi primer día. El guardia más joven revisó su computadora. Identificación. Grace entregó su licencia de conducir. Él la escaneó, escribió algo y luego le entregó una credencial temporal. Piso 38. Los ascensores están a su derecha. El viaje en ascensor se sintió como si durara horas. Grace observó cómo subían los números. 10, 15, 20. Su reflejo en las puertas metálicas pulidas se veía pequeño fuera de lugar. Las puertas se abrieron en el piso 38. El espacio era de concepto abierto, escritorios en grupos, oficinas con paredes de vidrio alrededor del perímetro. Todos parecían ocupados. Todos parecían haber nacido usando ropa business casual. Debe ser Grace. Grace se giró. Victoria Chase estaba allí luciendo exactamente igual que en el diner, cabello rubio, en un bob perfecto, traje impecable, ojos aún más afilados. Señorita Chase, solo Victoria, sígueme. No esperó respuesta. Simplemente empezó a caminar. Grace tuvo que apresurarse para mantener el paso. El señor Hayes estará en reuniones toda la mañana. Yo me encargaré de instalarte. Tu oficina es por aquí. ¿Tengo una oficina? Victoria le lanzó una mirada breve. ¿Esperabas un cubículo? No sabía qué esperar. Se detuvieron frente a una oficina con paredes de vidrio. No era enorme, pero tampoco pequeña. Un escritorio, una computadora y una vista de la ciudad que hizo que Grace contuviera el aliento. Esto es tuyo. Ti te conectará. En el escritorio encontrarás tu manual de empleada y tu primera tarea. Victoria revisó su reloj. Tu hora de inicio oficial fue hace 20 minutos. Grace miró su teléfono. 8:20 a.m. Pensé que la hora de entrada era 8:30. Las 8:30 es cuando llega la mayoría de la gente. La hora de entrada es 8 celios. La sonrisa de Victoria era fría. La puntualidad importa aquí, Grace. Te sugiero poner tu alarma más temprano. Grace se mordió 10 respuestas distintas. Anotado. Bien, alguien de TI vendrá en un momento. Te sugiero que revises el archivo del grupo Orion antes de tu reunión de las 2 p.m. Victoria se dio vuelta para irse, luego se detuvo. Un consejo. No esperes que a nadie le caigas bien. No fuiste ascendida desde adentro. No tienes credenciales y todos saben por qué realmente estás aquí. Y por qué estoy aquí para vigilar a la madre del señor Hayes. Todos lo sabemos. Así que no finjas que esto se trata de tus cualificaciones. Cuando Victoria se fue,
Grace se quedó de pie en su oficina sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. Quería marcharse, quería volver corriendo al diner, donde al menos entendía las reglas. En su lugar se sentó en el escritorio y abrió el archivo que Victoria había mencionado. Grupo Orion. Una empresa manufacturera con 2,000 empleados. Hayes Corporation estaba considerando adquirirla. La propuesta recomendaba una reestructuración inmediata, incluida la terminación del 40% de la fuerza laboral. Grace leyó página tras página de proyecciones financieras, ahorros de costos, mejoras de eficiencia, márgenes de ganancia. En ningún lado mencionaba que esos números representaban personas reales, familias reales, vidas reales que serían destruidas. Pensó en el dinero, en ver a compañeros despedidos, cuando había poca actividad en la mirada en sus ojos, cuando se daban cuenta de que no podrían pagar la renta ese mes. Grace sacó una libreta y empezó a tomar notas. No sobre los números, sobre las personas detrás de ellos. ¿Te estás acomodando bien? Grace levantó la vista. Un chico joven estaba en su puerta, 20 y tantos usando jeans y una sudadera con capucha que decía Code is Poetry. Se supone que debería estar acomodándome. No estoy segura de estar logrando eso. Él sonrió. Eres la chica del diner, ¿verdad? La que puso en su lugar al señor Hayes. Las noticias vuelan. Este lugar funciona con chismes y café. Soy Jake Miller del departamento de TI. Le mostró una laptop. Vengo a configurarte todo. Aviso, nuestro sistema es temperamental y ocasionalmente está poseído por demonios. Grace rió. No pudo evitarlo. Gracias por advertirlo. Jake pasó la siguiente hora conectándola, explicando los programas y soltando de paso información útil sobre la política interna. Victoria odia a todo el mundo por igual, así que no te lo tomes personal. Harrison Langford. En finanzas, es un dinosaurio sexista que cree que las mujeres deberían seguir siendo secretarias. Y Marcus Webb de estrategia quiere ser vicepresidente, así que ve a todos como competencia. Jake terminó de configurar su correo. Pero el señor Hayes es justo, duro pero justo. Si haces buen trabajo, te respaldará. Eso es tranquilizador. Sí, bueno. Lo vas a necesitar. Ese acuerdo de Orion es el proyecto favorito de Langford. Está convencido de que los despidos masivos son necesarios. Si no estás de acuerdo con él en la reunión, te van a atacar con todo. Grace miró de nuevo el archivo. ¿Y tú qué piensas de los despidos? Jake se puso serio. Creo que los números en una hoja de cálculo no sangran cuando los cortas, pero la gente sí. Cuando Jake se fue, Grace volvió al archivo. Tenía 6 horas antes de la reunión. 6 horas para entender una empresa que nunca había escuchado, una industria que no conocía, y de algún modo encontrar una alternativa a dejar sin trabajo a 800 personas. Sin presión. Grace trabajó durante el almuerzo. Ni siquiera notó cuando la gente pasó frente a su oficina, ni escuchó los susurros. Estaba demasiado concentrada en los patrones que comenzaba a ver en los datos. Los recortes propuestos afectaban solo a los trabajadores de primera línea, a las personas que realmente fabricaban los productos, mientras que los puestos de gestión quedaban intactos. Los paquetes de compensación ejecutiva seguían siendo enormes. Grace empezó a revisar empresas comparables, observando cómo habían manejado situaciones similares, tomando notas con sus propias palabras, no con la jerga corporativa de los documentos oficiales. A la 1:45 Grace se recostó en su silla y miró lo que había escrito. No era pulido. No era lo que un consultor presentaría normalmente, pero era real. Y era correcto. Tomó su cuaderno y se dirigió a la sala de conferencias. La sala ya estaba medio llena. Hombres en trajes costosos, sentados alrededor de una mesa enorme de roble. Levantaron la vista cuando Grace entró, y la temperatura pareció bajar 10 grados. Grace tomó asiento, mantuvo la espalda recta y devolvió cada mirada con la suya. Un hombre blanco, mayor cabello plateado y rostro rojizo, la observó como si fuera algo desagradable en lo que había pisado. Debe ser nuestra nueva consultora. La pausa antes de decir consultora fue deliberada, burlona. Grace Thompson.
Y usted debe ser Harrison Langford. Es señor Langford para ti. Entonces soy señorita Thompson para usted. Grace sonrió. No fue una sonrisa amable. El rostro de Langford se tensó. ¿Sabes quién soy, director financiero? 20 años en la compañía. MBA en Wharton. Una reputación por recortar costos y recibir bonos que reflejan esos recortes. La voz de Grace era firme. Sí, señor Langford. Sé exactamente quién es usted. La sala quedó en silencio. La puerta se abrió. William Hayes entró y todos enderezaron la postura. Tomó asiento en la cabecera de la mesa, sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron un instante en Grace. Ella no pudo leer su expresión. Comencemos. Langford, tú primero. Guíanos por la propuesta de Orion. Langford se levantó, presionó un botón en el control remoto y una presentación apareció en la pantalla. Habló durante 20 minutos sobre eficiencia, optimización y valor para los accionistas. Cada diapositiva estaba llena de números y gráficos. Ni una sola vez mencionó la palabra personas. Cuando terminó, miró alrededor de la mesa con satisfacción. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Todos se volvieron hacia Grace. William se recostó en su silla. Adelante, señorita Thompson. Grace se puso de pie. Sus manos querían temblar. No lo permitió. Señor Langford, su propuesta ahorra 50 millones anuales recortando 800 trabajadores. Pero no ha considerado la pérdida de conocimiento institucional, los costos de capacitación para nuevos empleados, o el desastre de relaciones públicas cuando esto salga en las noticias. Tampoco ha considerado que la mayoría de esos trabajadores están en puestos calificados que toman meses en reemplazarse. La sonrisa de Langford fue condescendiente. ¿Y tú has determinado eso? ¿Cómo leyendo a la gente, leyendo sus propios datos, y entendiendo algo que usted parece haber olvidado? Grace miró alrededor de la sala. Las empresas no son solo números en una hoja de balance. Están hechas de personas. Y cuando recortas gente sin estrategia, sin cuidado, destruyes conocimiento institucional que no puede reemplazarse. Conocimiento institucional, repitió Langford como si fuera un chiste. Déjame adivinar, vas a decirnos que esos trabajadores son valiosos porque les importa su trabajo, porque tienen familias. Esto no es una caridad, cariño. Es un negocio. Grace sintió un destello de ira. Lo canalizó, lo usó. Tiene razón, es un negocio. Así que hablemos de negocios. Su plan recorta trabajadores pero mantiene una estructura gerencial inflada. Están pagando a 6 ejecutivos un total de 12 millones anuales para dirigir una fuerza laboral que van a reducir en 40%. Esa matemática no funciona. Se acercó a la pantalla y proyectó su propio análisis desde su portátil. Aquí hay una alternativa. Paquetes de jubilación voluntaria para 300 trabajadores senior. Ahorra 20 millones. Reestructurar la gerencia media, reducir esos 6 puestos ejecutivos a 4 otros 8 millones. Invertir 10 millones en capacitación y tecnología para aumentar la productividad. Ahorro neto 18 millones anuales. Y mantienen al 75% de la fuerza laboral. La sala quedó completamente en silencio. Eso es menos que mi propuesta, dijo Langford. Es sostenible. Su propuesta destripa la compañía. La mía le da una oportunidad de crecer. La cara de Langford estaba ahora púrpura. Has estado aquí, ¿qué? 6 horas. ¿Y crees que entiendes este negocio mejor que yo? Entiendo a las personas, dijo Grace. Y entiendo que tratarlas como activos desechables es la forma más rápida de matar una empresa. Grace lo miró directo a los ojos. Siempre es solo negocio. Hasta que es tu trabajo el que está en la línea, señor Langford. El silencio se estiró. Entonces William habló. Eso es suficiente por hoy. Langford, Grace, quiero propuestas revisadas de ambos para el jueves. Nos reuniremos nuevamente entonces. La reunión terminó. La gente salió, la mayoría evitando los ojos de Grace. Langford pasó a su lado hecho una furia sin decir una palabra. Grace reunió sus cosas con las manos temblorosas.
Acababa de ir a la guerra contra el director financiero de Hayes Corporation en su primer día. Esto era o lo más valiente o lo más estúpido que había hecho en su vida. Señorita Thompson. William estaba de pie junto a la puerta. Su expresión era neutra. Sí, respondió Grace. A mi oficina. Ahora. El estómago de Grace se desplomó. Había presionado demasiado. Estaba a punto de ser despedida en su primer día. Siguió a William hasta su oficina en la esquina. Él cerró la puerta, caminó hasta su escritorio y se giró para mirarla. Lo que hiciste, dijo William lentamente, fue brillante. O un suicidio profesional. Aún no decido cuál. Solo dije lo que vi en los datos. Le dijiste a Harrison Langford, un hombre con un ego del tamaño de Manhattan, que su análisis estaba equivocado. Frente a todo el equipo directivo. Los ojos de William eran indescifrables. ¿Entiendes lo que has hecho? Probablemente ganarme un enemigo. Varios enemigos. Langford tiene aliados. Van a intentar destruirme ahora. Grace levantó la barbilla. Debería disculparme, William la observó durante un largo momento. Luego, inesperadamente, sonrió. Dios no. Te traje aquí para sacudir las cosas. Solo que lo hiciste más rápido de lo que pensaba. Se sentó en el borde del escritorio. Pero necesito que estés lista. La reunión del jueves será una guerra. Intentarán destrozar tu propuesta. Puedes defenderla, sí. ¿Cómo? Porque tengo razón. Y porque he estado del otro lado de esos despidos. Sé lo que cuestan de una forma que sus hojas de cálculo nunca mostrarán. William asintió despacio. Bien, usa eso. Pero refina tus números. Cada detalle debe ser a prueba de balas. Jake Miller puede ayudarte con el análisis de datos. No confíes en nadie más todavía. ¿Por qué Jake? Porque es honesto y porque Victoria lo evaluó cuando le pedí que encontrara un aliado para ti. William volvió detrás de su escritorio. Bienvenida a Hayes Corporation, señorita Thompson. Trata de no ser despedida antes del jueves. Grace salió de su oficina y regresó a la suya. Se sentó en su silla y miró la vista de la ciudad sin realmente verla. Apenas había sobrevivido su primer día. El jueves llegó demasiado rápido. Grace había pasado cada hora despierta preparándose. Jake le ayudó a perfeccionar los números, ejecutar escenarios, poner a prueba cada suposición. Trabajaron hasta tarde el martes, y cuando Grace miró el reloj eran las 12:00 a.m., y Jake estaba dormido sobre su teclado. Vete a casa, le dijo Grace, sacudiéndolo suavemente. Yo puedo terminar esto. Segura sí. Y Jake, gracias. ¿De verdad? Él sonrió exhausto. Oye, alguien tiene que cubrirte las espaldas aquí. Ahora era jueves 1:55 p.m. y Grace estaba de pie frente a la sala de conferencias tratando de recordar cómo respirar. Parece que vas a vomitar, dijo una voz. Grace se giró. Victoria estaba allí con 2 tazas de café. Le ofreció una. Gracias, dijo Grace tomándola con cautela. No me agradezcas todavía. Es un café horrible, pero tiene cafeína. La expresión de Victoria era indescifrable. No estoy de tu lado, Grace, pero tampoco estoy en tu contra. El señor Hayes cree en ti. Eso significa algo. Sí, significa que no lo avergüences, ni a ti misma. Victoria miró su reloj. 2 minutos. Suerte. Grace entró a la sala de conferencias. Estaba llena. No solo el equipo directivo del lunes, sino al menos una docena más de personas. Todos la miraban con distintos grados de hostilidad o curiosidad. Langford estaba al fondo de la mesa flanqueado por 2 hombres con trajes grises idénticos. Su expresión era de autosatisfacción. Había traído refuerzos. William entró exactamente a las 2:00 p.m. Comencemos. Langford, tienes la palabra. Langford se levantó y lanzó su presentación. Era más pulida que la del lunes. Más datos, más proyecciones. Había traído testimonios de otras empresas que habían hecho reducciones similares gráficos, mostrando el aumento en los precios de acciones. Era impresionante. Grace tuvo que admitirlo. Cuando terminó, varias personas asintieron aprobando.
¿Preguntas?, preguntó William. Uno de los aliados de Langford habló. Parece una estrategia sólida. Los números son claros. Veríamos retornos inmediatos. Otro añadió. El liderazgo de Orion apoya este plan. Comprenden la necesidad. Grace escuchó. Esperó. Los ojos de William encontraron los suyos. Señorita Thompson, su análisis. Grace se puso de pie. Sus piernas estaban firmes ahora. Algo había cambiado durante la presentación de Langford. Había dejado de estar nerviosa y había empezado a enojarse. Enojada porque esos hombres con trajes caros hablaban de destruir vidas como si fuera un juego de ajedrez. La presentación del señor Langford está muy pulida, comenzó Grace. Muchos gráficos impresionantes, muy buena visualización de datos. Pero hay algo que falta en cada una de las diapositivas. ¿Y qué sería eso?, preguntó Langford con tono paternalista. La realidad. Grace proyectó su propia presentación. Nada de gráficos elegantes, solo números y hechos. Orion Group fabrica piezas de precisión para equipos médicos. Su fuerza laboral no es intercambiable. No estamos hablando de personas que voltean hamburguesas. Son técnicos capacitados con una antigüedad promedio de 8 años. Si despide a 800 de ellos, pierde un conocimiento institucional que tardó casi una década en construirse. Grace pasó a la siguiente diapositiva. El señor Langford les mostró ejemplos de reducciones de personal exitosas. Permítanme mostrarles los fracasos. Mostró 3 estudios de caso. Bennett Manufacturing recortó el 60% de su fuerza laboral en 2019. En 18 meses no podían cumplir sus cuotas de producción, perdieron sus contratos más importantes y se declararon en bancarrota en 2021. Cascade Industries, historia similar. Y Western Fabrication está siendo demandada por $200 millones porque su fuerza laboral reducida no podía mantener los estándares de calidad. La sala estaba ahora en silencio. La gente se inclinaba hacia adelante. Grace continuó. El plan del señor Langford ahorra 50 millones anuales. Pero esto es lo que cuesta. Hizo clic y mostró proyecciones detalladas. Reclutamiento y capacitación de nuevos trabajadores cuando inevitablemente descubran que recortaron demasiado 35 millones durante 3 años. Productividad perdida durante la transición conservadoramente 15 millones. Gestión de crisis de relaciones públicas cuando esto llegue a las noticias mínimo 5 millones. Posibles demandas por discriminación por edad, porque seamos honestos, la mayoría de los recortes apuntan a trabajadores mayores de 50 años. Responsabilidad ilimitada. Langford se levantó. Esto es especulación. No, señor Langford. Esto es reconocimiento de patrones basado en datos reales. Grace no retrocedió. Usted está mirando hojas de cálculo. Yo estoy mirando la realidad. ¿Realidad? La cara de Langford estaba roja ahora. Usted ha trabajado aquí 4 días. 4 días. Y cree que entiende este negocio mejor que personas que llevan décadas en él. Entiendo a las personas. Y entiendo que cuando tratas a los seres humanos como partidas de presupuesto desechables, destruyes más que empleos. Destruyes productividad, lealtad, la base misma que hace que una empresa funcione. Uno de los hombres junto a Langford intervino. Incluso si sus proyecciones son correctas, su alternativa aún ahorra menos dinero. En el corto plazo sí. Pero las empresas no se construyen sobre trimestres, se construyen sobre años. Mi plan es sostenible. El suyo es una curita que sangrará en 18 meses. William habló por primera vez. Guíanos nuevamente por tu alternativa con detalle. Grace respiró hondo. Era el momento. Fase 1. Paquetes voluntarios de jubilación anticipada para 300 trabajadores de 60 años o más. Paquetes generosos, no insultos. Eso ahorra aproximadamente 20 millones anuales y nos permite retener conocimiento crítico mediante un periodo de transición de 3 meses en el que los jubilados capacitan a sus reemplazos. Pasó a la siguiente diapositiva. Fase 2. Reestructuración de la gerencia. Actualmente, Orion tiene 6 ejecutivos que ganan un total combinado de 12 millones anuales.
Reducimos a 4 ejecutivos e implementamos un sistema de compensación basado en desempeño. Ahorro 8 millones anuales. Fase 3. Inversión en tecnología. 10 millones durante 2 años para modernizar equipos y capacitación. Esto aumenta la productividad en aproximadamente 15%, lo que compensa la reducción menor de personal. Resultado neto: 18 millones en ahorros anuales sostenibles. Retención del 75% de la fuerza laboral, capacidad de producción mantenida, y 0 pesadillas de relaciones públicas. Grace miró alrededor de la mesa. No es tan rentable de inmediato como el plan del señor Langford, pero tampoco destruirá a la empresa. Langford golpeó la mesa con la mano. Esto es absurdo. Estamos aquí para maximizar valor, no para dirigir una caridad. Y yo estoy aquí para asegurarme de que todavía tengamos una empresa que maximizar. Grace se volvió para enfrentarlo directamente. ¿Quiere hablar de valor? Bien. Hablemos de lo que le pasará a la reputación de Hayes Corporation cuando el titular diga: firma depredadora, destruye pueblo industrial del Medio Oeste. Hablemos de las protestas, los boicots, los políticos que de pronto se interesarán en nuestras otras adquisiciones. Estás siendo dramática. Estoy siendo realista. Orion Group es el mayor empleador de Millbrook, Indiana. Población 15,000. Usted recorta 800 empleos ahí, y no solo lastima a esos trabajadores, mata a todo el pueblo. Cada negocio que depende de esos salarios. Cada familia. Cada niño que ya no podrá pagar la universidad. La voz de Grace era firme. Y cuando ese pueblo muera, tendrá las huellas de Hayes Corporation por todas partes. Ese es el legado que desea. La sala quedó en silencio. Uno de los miembros del consejo, a quien Grace no reconocía, habló. Tiene razón sobre el aspecto reputacional. Otro asintió. Los costos de relaciones públicas podrían ser significativos. Langford miró alrededor, su expresión oscureciéndose al darse cuenta de que estaba perdiendo apoyo. Y esta es exactamente la razón por la que no deberíamos contratar personas basándonos en sentimentalismos. Esta mujer no tiene experiencia empresarial, no tiene credenciales, y está convirtiendo una simple reestructuración en un argumento emocional. Grace sintió como la ira le ardía en el pecho, pero mantuvo la voz firme. Tiene razón, señor Langford. No tengo un MBA. No fui a Wharton. Pero he estado al otro lado de decisiones como la suya. He visto a buena gente perderlo todo porque alguien en una sala de juntas decidió que sus vidas valían menos que una fracción de punto en un margen de ganancias. Ella dio un paso hacia la mesa. Y sabe que esa experiencia vale más que cualquier título. Porque sé lo que usted no puede ver en sus hojas de cálculo. Sé que María Rodríguez, en control de calidad, ha trabajado en Orion durante 12 años y es la única persona capaz de detectar defectos que podrían costarnos millones en retiros de producto. Sé que James Patterson, en ensamblaje, entrenó a la mitad de la fuerza laboral actual y que su conocimiento es insustituible. Sé estas cosas porque leí los expedientes de los empleados, todos ellos. Porque a diferencia de usted, yo sí me preocupo por las personas cuyas vidas estamos discutiendo destruir. La cara de Langford estaba morada. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo a qué? A decirle la verdad, a hacer mi trabajo. Grace no apartó la mirada. Siempre es solo negocios hasta que alguien lo obliga a ver el costo humano. Pues aquí lo tiene 800 personas. 800 familias, miles de vidas afectadas. Y la única pregunta que importa es si estamos dispuestos a destruir todo eso para que su proyección de ganancias se vea mejor en un papel. El silencio que siguió fue absoluto. William se puso de pie. Creo que ya hemos escuchado suficiente. Necesitaré tiempo para revisar ambas propuestas con la Junta. Nos reuniremos de nuevo el lunes por la mañana con una decisión. Sus ojos recorrieron la sala. Se levanta la sesión. Las personas comenzaron a salir lentamente. Grace recogió sus materiales con manos temblorosas. Lo había hecho. Había defendido su postura. Y también probablemente había terminado su carrera. Langford pasó a su lado sin decir palabra, pero su mirada prometía venganza. Sus aliados lo siguieron murmurando entre ellos. Señorita Thompson,
Grace levantó la vista. William seguía allí junto con otras 2 personas, una mujer mayor de ojos amables y un hombre más joven que tomaba notas. Ella es Barbara Chen, presidenta de nuestra junta directiva, y él es Thomas Wright, nuestro abogado general. El estómago de Grace se hundió. Señora Chen. Señor Wright. Bárbara sonrió. Esa fue una presentación bastante impresionante, jovencita. Gracias. Creo que Harrison Langford ha estado impulsando medidas agresivas de reducción de costos durante años, continuó Bárbara. William la trajo específicamente para desafiar ese enfoque, pero no creo que ninguno de nosotros esperara que lo desafiara de manera tan contundente. Me disculpo si me extralimité. No lo haga. La voz de Bárbara fue firme. No se disculpe por tener razón, ni por tener coraje. Miró a William. Tu instinto fue correcto. Ella ve lo que otros pasan por alto. Thomas intervino. Para que conste, su análisis legal fue acertado. El riesgo de demandas por discriminación por edad podría costarnos mucho más de lo que el plan de Langford ahorra. Cuando se fueron, solo William permaneció. Bueno, preguntó Grace. Estoy despedida, no. Pero Langford van a hacerte la vida imposible ahora. Lo avergonzaste 2 veces. No lo olvidará. No intenté avergonzarlo. Solo dije la verdad. Lo sé. William caminó hacia la ventana y miró la ciudad. La junta se reúne mañana. Tomarán la decisión final. Pero entre nosotros, ganaste la sala hoy. De verdad, Bárbara no da elogios a la ligera. Y Thomas no habla a menos que algo tenga un mérito significativo. William se volvió hacia ella. Hiciste un muy buen trabajo, Grace. Realmente bueno. Grace sintió que algo tenso dentro de su pecho se aflojaba. Gracias. No me agradezcas aún. Esta fue la parte fácil. ¿Esto fue fácil? La sonrisa de William fue leve. Convencer a la gente con lógica y datos es lo fácil. Lo difícil llega cuando alguien intenta destruirte por tener razón. Y créeme, eso viene en camino. Después de que él se fue, Grace se quedó sola en la sala de conferencias vacía. Sacó su teléfono y vio un mensaje de la señora Chen. Emma pregunta cuándo vienes a casa. ¿Te extraña? Grace respondió. Dígale que mamá ya va en camino y que la amo. Recogió sus cosas y salió. Mientras esperaba el ascensor, Victoria se acercó. «Sobreviviste», dijo Victoria. «Apenas». Langford está furioso. Ya está haciendo llamadas para desacreditarme. ¿Por qué me dices esto? Victoria presionó el botón del ascensor. Porque el señor Hayes me pidió que te mantuviera informada. ¿Y por qué? Hizo una pausa porque quizá no eres lo que pensé. El ascensor llegó. Entraron juntas. ¿Qué pensabas que era?, preguntó Grace. Un caso de caridad. Alguien a quien William contrató para sentirse mejor por haber descuidado a su madre. Los ojos de Victoria se encontraron con los de Grace. Estaba equivocada. No estás aquí por Maggie. Estás aquí porque realmente eres buena en esto. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja. Eso casi sonó como un cumplido, dijo Grace. No dejes que se te suba a la cabeza. Pero la expresión de Victoria era casi amistosa. Nos vemos el lunes, Grace. Intenta disfrutar tu fin de semana antes de que todo se vaya al infierno. Grace salió de Hayes Corporation hacia el sol de la tarde. Le dolían los pies, le dolía la cabeza, le dolía todo el cuerpo. Pero lo había logrado. Se enfrentó a la sala de juntas. Y ganó. Ahora solo tenía que sobrevivir lo que viniera después. 4 meses después, Grace casi no reconocía su propia vida. Vivía en un departamento mejor, 2 habitaciones para que Emma tuviera la suya, muebles nuevos, un refrigerador que no sonaba como si estuviera muriendo. Emma asistía a un buen preescolar donde realmente le enseñaban cosas en lugar de dejarla frente a caricaturas. Grace usaba ropa profesional de verdad. Se arreglaba el cabello en un salón de verdad, tenía tarjetas de presentación con su nombre y el título, Senior Consultant, Human Capital Strategy. Todavía había momentos en los que no podía creer que fuera real. El acuerdo con Orion se había concretado con su plan de reestructuración.
0 despidos más allá de las jubilaciones voluntarias. Las noticias locales en Millbrook publicaron un reportaje llamando a Hayes Corporation un raro ejemplo de prácticas empresariales éticas. Barbara Chen le había enviado a Grace una nota personal: «Salvaste esos empleos y nuestra reputación». Bien hecho. Grace la enmarcó y la puso en su escritorio junto a la foto de Emma. También se había vuelto cercana a Maggie. La llevaba a sus citas médicas todos los martes y jueves. Luego almorzaban juntas hablando de todo y de nada. Maggie contaba historias sobre William de niño, sobre su difunto esposo, sobre la vida que había tenido antes de que la esclerosis múltiple le robara la movilidad. Grace le hablaba de Emma, de su madre que murió cuando Grace tenía 19 años, y del sueño que tuvo que poner en pausa cuando quedó embarazada. Se habían vuelto amigas, amigas de verdad. La vida era buena. Eso debió haber sido la primera señal de advertencia para Grace. Era martes 7:45 a.m., cuando Victoria apareció en la puerta de su oficina. Su rostro estaba sombrío. «Tenemos un problema». Grace levantó la vista de su café. «¿Qué tipo de problema? Del tipo que puede terminar tu carrera. Ven conmigo». Fueron a la oficina de William. Él ya estaba allí junto con Thomas Wright y 2 personas que Grace no reconocía. Ambos llevaban trajes que gritaban agentes del gobierno o fuerza de ley. El estómago de Grace cayó en picada. ¿Qué está pasando? El rostro de William era piedra. Ha habido una filtración de seguridad. Información clasificada de nuestra oferta para el contrato gubernamental Meridian fue enviada a nuestro competidor. La filtración provino de tu cuenta de correo electrónico. El mundo se inclinó. ¿Qué no? Eso es imposible. Thomas sacó una tablet y le mostró una pantalla. Ahí estaba un correo enviado desde su cuenta hace 3 días a las 11:47 p.m., con archivos adjuntos titulados Confidential Meridian My Bid Strategy. Yo no envié eso. Ni siquiera estaba en la oficina a las 11:47 del viernes. Estaba en casa con Emma. ¿Alguien puede verificar eso?, preguntó uno de los desconocidos. Mi hija. Tiene 3 años. ¿Alguien más? La mente de Grace giraba. No. Ella estaba dormida. Yo estaba trabajando en mi laptop en la sala, pero estaba trabajando en la fusión Henderson, no en el contrato Meridian. Revisen los registros de mi sistema en casa. Ya lo hicimos, dijo Thomas en voz baja. Tu laptop muestra que accediste a los archivos de Meridian a las 11:43 p.m. Eso es imposible. Yo nunca... Grace se detuvo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alguien usó mis credenciales. Alguien hackeó mi cuenta. O dijo Victoria con voz cuidadosamente neutral. Tú enviaste los archivos y ahora estás diciendo que te hackearon. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué podría ganar? El otro desconocido habló. La firma competidora Blackstone Partners tiene conexiones con varios miembros de la junta que se opusieron a tu contratación. Es posible que se hayan acercado a ti con una oferta. Esto es una locura. Yo no hice esto. Grace miró a William. Su rostro era ilegible. No pueden creer que sabotearía la compañía. No importa lo que yo crea, respondió William. La junta se reunirá en 1 hora en una sesión de emergencia. Están pidiendo tu despido inmediato. ¿Basados en qué? ¿Evidencia circunstancial basados en que eres el blanco más fácil?, dijo Victoria. Llevas aquí 4 meses. No tienes una década de lealtad que te respalde. Eres una forastera. Y Marcus Webb ha estado impulsando esta narrativa desde que se descubrió la filtración. Marcus. Grace lo recordaba de su primer día. Vicepresidente senior de estrategia. El que Jake le advirtió que tuviera cuidado. ¿Por qué querría Marcus deshacerse de mí? Porque estás en su camino, dijo Thomas. Él estaba en línea para tu puesto antes de que William lo creara para ti. Te ha estado socavando desde el primer día. La mente de Grace ardía. Entonces, alguien, probablemente Marcus, hackeó mi cuenta, envió archivos clasificados al competidor, y ahora yo soy la culpable. Esa es la teoría, dijo William. Pero necesitamos pruebas. Entonces búsquenlas.
Revisen IPs, metadatos, rastreen la fuente real del correo. Lo hicimos. Thomas respiró hondo. La dirección IP coincide con tu red doméstica. Grace sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Entonces alguien accedió a mi red doméstica. Eso es posible, ¿verdad? Thomas asintió. Posible sí, pero difícil de probar en los próximos 50 minutos antes de la reunión de la junta. Entonces, ¿qué hago? William finalmente se movió. Rodeó su escritorio y se plantó frente a Grace. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Enviaste esos archivos? Grace lo miró directamente a los ojos. No, se lo juro. Yo no hice esto. Después de todo. La voz de William estaba tensa después de darte esta oportunidad, después de lo que hiciste por mi madre. Necesito saber si cometí un error al confiar en ti. Esas palabras dolieron más de lo que Grace esperaba. No cometiste un error. Alguien me tendió una trampa y voy a demostrarlo. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero lo haré. El teléfono de Victoria vibró. Miró la pantalla. La junta está lista. Quieren que Grace esté allí ahora. El juicio. El camino hacia la sala de juntas se sintió como una marcha hacia la muerte. La gente la miraba al pasar. La noticia ya se había regado. Los susurros la seguían como fantasmas. La sala estaba llena. Todos los miembros de la junta presentes. Marcus Webb sentado cerca de la cabecera de la mesa, expresión cuidadosamente neutral. Langford también estaba allí, apenas disimulando la satisfacción. Barbara Chen abrió la sesión. Señorita Thompson se le acusa de espionaje corporativo, específicamente de filtrar información confidencial a Blackstone Partners, lo que resultó en que ellos presentaran una oferta más baja por el contrato Meridian. Hemos perdido un acuerdo de $1,000 millones por esta brecha. ¿Qué tiene que decir Grace? Se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su voz no. Yo no lo hice. Me tendieron una trampa. ¿Por quién? Preguntó Marcus con tono preocupado y comprensivo. Completamente falso. Todavía no lo sé, pero lo descubriré. Langford se inclinó hacia adelante. Señorita Thompson, la evidencia es clara. El correo salió de su cuenta desde su dirección IP doméstica en un momento en el que estaba conectada a nuestros sistemas. ¿Qué otra explicación puede haber? Que alguien hackeó mis credenciales y falsificó mi ubicación. No es exactamente complicado para alguien con el acceso adecuado. ¿Y quién tendría ese acceso?, preguntó Bárbara. Cualquiera del departamento de TI, cualquiera con privilegios administrativos, cualquiera a quien Marcus Webb le haya dado acceso. Grace miró directamente a Marcus, porque esto tiene sus huellas por todas partes. Marcus no movió un músculo. Esa es una acusación grave, señorita Thompson. ¿Tiene alguna prueba? Aún no. Pero denme 72 horas y la tendré. Langford soltó una carcajada. Pretende que esperemos mientras inventa evidencia. Pretendo que sigan el debido proceso, dijo Grace, lo que significa no despedir a alguien sin una investigación apropiada. Bárbara miró a William. ¿Qué recomienda William? Guardó silencio un largo momento. Todos esperaban. Grace tiene razón, dijo al fin. Debemos investigar adecuadamente. Denle 3 días para reunir evidencia. Si puede demostrar que fue incriminada, actuaremos en consecuencia. Si no, no terminó la frase. Y mientras tanto exigió Langford. Seguirá teniendo acceso a nuestros sistemas. ¿Cómo evitamos que cause más daño? Suspendan su acceso, dijo Thomas. Congelen sus credenciales, pero no la despidan. Todavía no. Bárbara asintió lentamente. 72 horas, señorita Thompson. Demuestre su inocencia, o quedará fuera. ¿Entendido? La contraofensiva. Después de la reunión, Grace fue directamente a su oficina. Tenía 3 días para salvar su carrera. Sacó su teléfono y llamó a Jake Miller. Jake, necesito tu ayuda. Ahora. Escuché lo que pasó. Grace, lo siento. No lo sientas. Ayúdame a probar que no fui yo. Silencio. Si nos atrapan, me despedirán a mí también. Lo sé. Y no puedo pedirte que... Estoy dentro. ¿Dónde nos vemos? Aquí no. Me están vigilando. En una cafetería en la 53. En 1 hora.
Grace tomó su bolso y se fue. No se despidió de nadie. En el camino pasó por el centro de cuidado de Maggie. La encontró en la sala común leyendo. Grace. El rostro de Maggie se iluminó. Y luego se ensombreció. William me llamó. Está destrozado. Cree que lo hiciste, ¿no? Cree que debe considerar que lo hice. Hay una diferencia. Maggie tomó la mano de Grace. ¿Qué necesitas, Grace? Respiró hondo. Necesito a alguien que sea bueno analizando finanzas. Alguien que pueda rastrear transferencias de dinero que alguien intentó ocultar. Maggie sonrió. Necesitas a una contadora forense que trabajó 15 años investigando fraudes corporativos antes de que la esclerosis múltiple la obligara a retirarse. Tú, querida, pasé 30 años como directora financiera. No solo movía números. Atrapé malversadores, muchos de ellos. Los ojos de Maggie se agudizaron. Cuéntame todo. La cafetería. La cafetería de la 53 era deliberadamente anónima. Nada de ejecutivos, solo estudiantes freelancers y gente que no tenía otro lugar donde estar un martes por la tarde. Grace se sentó en la esquina del fondo mirando la puerta. Su teléfono vibró. Un mensaje de la señora Chen Emma sigue preguntando dónde estás. Le dije que estabas trabajando, pero está preocupada. Grace escribió rápidamente: dígale que mamá la quiere y que estaremos en casa para la cena. Lo prometo. Jake llegó 15 minutos tarde cargando una mochila con su laptop y con cara de estar muy nervioso. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Porque si nos atrapan, necesito a alguien que entienda los sistemas. Alguien que pueda ayudarme a rastrear ese correo. Jake abrió su laptop. Ya empecé. El correo enviado desde tu cuenta fue a las 11:47 p.m. del viernes, pero a las 11:43 p.m. hubo una conexión VPN desde tu IP doméstica. Esa VPN se enruta por 3 servidores distintos antes de acceder a la red de Hayes. Puedes rastrear de dónde se originó. Quien hizo esto tenía tu información exacta de acceso, tu contraseña y tu token de seguridad. Jake la miró fijamente. Si alguien tuvo acceso físico a tu laptop, pudo instalar un keylogger. Grace pensó. Mi laptop. La dejé en la oficina el viernes por la tarde. Tuve que salir corriendo a recoger a Emma de la escuela. Llamada de emergencia. Se cayó y se golpeó la cabeza. ¿Cuánto tiempo quedó tu laptop sin supervisión? Tal vez 2 horas. No regresé a la oficina. Solo me fui directo a casa con Emma. Jake tecleó muy rápido. Los registros de seguridad muestran que 14 personas ingresaron al piso 38 durante ese lapso. 4 eran de mantenimiento de TI, actualizaciones rutinarias del sistema. Grace frunció el ceño. ¿Quién autorizó mantenimiento de TI un viernes en la tarde? La oficina de Marcus Webb, respondió Jake. Grace se recostó en la silla. Así que Marcus programa mantenimiento. Yo dejo mi laptop sola y de repente alguien tiene mis credenciales. Jake abrió otra ventana. Los registros muestran que tu sistema tuvo un acceso adicional a las 6:23 p.m. Instalación de una herramienta de monitoreo remoto, disfrazada como actualización de seguridad. ¿Quién la instaló? Cuenta de administrador de TI. Jeffrey Brooks, administrador senior de redes. El teléfono de Grace sonó. Era Maggie. Estoy en mi antigua oficina, dijo Maggie. He estado revisando registros financieros. Marcus Webb tiene historial. En 2019 hubo una investigación interna por posibles sobornos. Nunca llegó a nada porque la evidencia desapareció, pero las notas del investigador mencionaban una empresa fantasma llamada Meridian Solutions LLC. La sangre de Grace se heló. Meridian. Como el contrato gubernamental. No creo en coincidencias. Necesito acceso a los registros financieros recientes de Marcus. Transferencias inusuales en los últimos 6 meses. Jake puede revisar los reportes de gastos, dijo Grace poniendo a Maggie en altavoz. Jake ya estaba buscando. Tengo los reportes del último año. Desplazó la pantalla. Espera. Hace 3 meses Marcus envió un reembolso por un viaje a Islas Caimán.
Supuesta reunión con un cliente, pero los gastos son raros. Hotel de lujo 4 días, adelanto en efectivo de $1,000. Jamás se documentó bien. Maggie hizo un sonido como un depredador olfateando a su presa. Islas Caimán, donde las leyes de secreto bancario facilitan ocultar dinero. Jake dijo: Grace cruza ese viaje con cualquier comunicación entre Marcus y Blackstone Partners. Si me atrapan accediendo a correos ejecutivos. Hazlo, dijo Grace. Por favor. Esto tomará horas. Tenemos hasta el jueves por la mañana. 48 horas. Se dividieron el trabajo. Jake se fue a su apartamento a trabajar. Grace volvió a casa con Emma. Maggie siguió revisando registros financieros. A las 2 a.m., el teléfono de Grace vibró. Un mensaje de Jake. ¿Encontré algo? Tienes que ver esto. Grace se reunió con Jake en un diner abierto toda la noche. Él lucía agotado. Encontré los correos, dijo. Marcus ha estado en contacto con el vicepresidente de estrategia de Blackstone por 6 meses. Correos cifrados. ¿Qué dicen? Jake abrió los archivos. 2 días antes de que finalizáramos nuestra oferta para Meridian, Marcus envió un correo con un archivo adjunto llamado Preliminary Thoughts. 3 horas después, Blackstone envió su propuesta exactamente $2 millones por debajo de la nuestra. Sabían nuestra cifra exacta. Jake hizo clic en otro correo. Y mira este de hace 2 semanas. Marcus a Blackstone. El paquete será entregado según lo acordado. Aseguren que el pago se procese por los canales establecidos. Grace llamó a Maggie. Eran las 2:30 a.m., pero ella respondió al instante. Dime que encontraste la ruta del dinero. ¿La encontré?, dijo Maggie. Meridian Solutions, LLC, recibió $2 millones desde una cuenta en Islas Caimán hace 2 semanas. Esa cuenta recibió $3 millones desde una empresa tenedora propiedad de Blackstone Partners el día después de que ellos ganaron el contrato. Grace sintió algo aflojarse dentro de su pecho. Lo tenemos. Pasaron el día siguiente armando su caso. Jake creó una línea de tiempo. Maggie organizó los documentos financieros. Grace redactó un resumen conectando todas las piezas. Para la tarde del miércoles lo tenían todo. Marcus Webb había vendido información confidencial por $2 millones. Había usado las credenciales de Grace para incriminarla, y podían probarlo. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake. Estaban reunidos en el departamento de Grace. Emma dormía en su habitación. Ahora vamos a la guerra, dijo Grace. La junta se reúne mañana a las 9:00 a.m. Maggie apretó suavemente la mano de Grace. Lo hiciste bien, querida. Lo hicimos bien, corrigió Grace. No podría haber hecho esto sin ustedes. Para eso está la familia, respondió Maggie con voz suave. Nos protegemos. Jueves por la mañana, Grace se vistió con cuidado su mejor traje. Tenía que parecer tranquila aunque por dentro estuviera aterrorizada. Victoria la esperaba fuera de la sala de juntas. Marcus ya está adentro. Está confiado. La sala se llenó rápidamente. William llegó a las 8:58. Barbara Chen tomó asiento. Marcus se sentó 3 sillas más abajo, relajado. A las 9:00 en punto, Bárbara abrió la sesión. Señorita Thompson tuvo 72 horas para probar su inocencia. ¿Qué ha encontrado? Grace se puso de pie. Maggie entró detrás de ella en su silla de ruedas, seguida por Jake, con una laptop y varios documentos. La expresión de Marcus se quebró por un instante, primero sorpresa, luego preocupación. Miembros de la junta, comenzó Grace. Yo no filtré la oferta de Meridian, pero sé quién lo hizo, y puedo demostrarlo. Jake conectó su laptop a la pantalla. El viernes 13 de octubre a las 6:23 p.m. Alguien instaló software de monitoreo remoto en mi laptop. Ese software capturó mis credenciales de acceso. Mostró los registros de instalación. El software fue instalado usando la cuenta de administrador de TI de Jeffrey Brooks, pero el señor Brooks no estaba en el edificio esa tarde. Esto no prueba nada, dijo Marcus. Brooks podría haberlo instalado de forma remota, continuó Grace, excepto que la instalación requería acceso físico.
Y los registros de seguridad muestran que durante esa ventana solo había 4 personas en el piso 38-2 del personal de limpieza que ya me había marchado y usted, señor Webb. La sala quedó en silencio. El software permitió ver todo lo que yo hacía, continuó Grace. El 3 de noviembre, alguien usó mis credenciales para enviar la oferta de Meridian a Blackstone Partners. Ese alguien fue usted, Marcus. Yo estaba en casa esa noche, respondió él. Mi esposa puede confirmarlo. Sí, respondió Jake, y desde su casa se accedió remotamente al sistema usando las credenciales de Grace. Proyectó los registros de la VPN. La conexión provino de su dirección IP en Connecticut. El rostro de Marcus palideció. A veces trabajo desde casa. Eso no significa... Significa todo, intervino Maggie con firmeza. Colocó una carpeta delante de Bárbara. Esta carpeta contiene los registros bancarios de Meridian Solutions LLC. Esa empresa recibió $2 millones desde una cuenta en Islas Caimán el 5 de noviembre, 2 días después de la filtración. Nunca he oído hablar de esa empresa, dijo Marcus. Maggie sacó otro documento. Entonces, ¿por qué su firma aparece en los documentos de incorporación? ¿Y por qué usted visitó personalmente Islas Caimán en septiembre para abrir la cuenta? Bárbara abrió la carpeta. Su expresión se endureció. Los 2 millones, continuó Maggie, vinieron de una cuenta financiada por Blackstone Partners. Ellos le pagaron por robar nuestra oferta y usted usó a Grace como chivo expiatorio. Grace puso otro documento sobre la mesa. Estos son los correos electrónicos cifrados entre Marcus y el vicepresidente de Blackstone. Jake los descifró. Hablan explícitamente del intercambio de información confidencial por dinero. Bárbara leyó algunos. Su rostro se volvió piedra. Marcus se levantó. Esto es falso. Siéntese, señor Webb, dijo Bárbara con una voz capaz de cortar vidrio. Marcus obedeció. Bárbara miró a los demás. ¿Alguien necesita revisar alguna de estas pruebas? Los miembros de la junta pasaron los documentos en silencio. Finalmente, Thomas Wright habló. Esto es suficiente para un proceso penal. Espionaje corporativo, fraude. Recomiendo terminación inmediata y remisión a las autoridades federales. Apoyo la moción, dijo otro miembro. Bárbara miró a Marcus. ¿Tiene algo que decir? Las manos de Marcus temblaban. ¿Y yo? Debe haber un error. El único error fue pensar que era lo suficientemente inteligente como para salirse con la suya. Queda despedido con efecto inmediato. Seguridad lo acompañará fuera del edificio y el señor Wright se comunicará con el FBI en el transcurso de la hora. Entraron 2 guardias de seguridad. Marcus se levantó mecánicamente y se dejó llevar. No miró a Grace al pasar. Cuando salió, Bárbara se volvió hacia Grace. Señorita Thompson, en nombre de Hayes Corporation, me disculpo. Lo que le ocurrió fue imperdonable. Bárbara se puso de pie. Estoy recomendando al comité directivo completo que seas ascendida a vicepresidenta de Estrategia de Capital Humano. Con efecto inmediato. Grace sintió que las rodillas se le aflojaban. Gracias. Agradece a tus amigos. Sin ellos, Marcus podría haber tenido éxito. Bárbara miró a Maggie y a Jake. Mi gratitud para ambos. Después de la reunión, William se acercó a Grace. Dudé de ti, dijo en voz baja. Cuando vi esa supuesta evidencia, pensé que tal vez me había equivocado contigo. Lo siento. Usted me dio la oportunidad de demostrar quién era. Eso es más de lo que la mayoría habría hecho. William miró a su madre. Ella nunca dudó de ti, ni un segundo. Dijo que tenías más integridad que Marcus en todo su cuerpo. Tenía razón. Maggie se acercó rodando. Por supuesto que tenía razón. Soy vieja. Siempre tenemos razón. Grace se agachó y la abrazó. Gracias por todo. Salvaste la compañía de mi hijo querida, y lo hiciste con la misma bondad que me mostraste aquella noche de lluvia. Maggie sonrió. Esa eres tú. No dejes que nadie te haga olvidarlo. Esa tarde.
Grace recogió a Emma temprano, la llevó al parque y la empujó en los columpios hasta que las risas de la niña llenaron el aire. «Mamá, estás feliz hoy», observó Emma. «Sí, mi amor. Muy feliz. Por el trabajo, por los amigos, por la gente buena que me ayudó cuando más lo necesitaba». Grace se arrodilló para quedar a la altura de Emma. «Recuerda esto, las personas que importan no son las que tienen dinero o títulos elegantes. Son las que están contigo cuando las cosas se ponen difíciles». Emma asintió muy seria, como la señora Maggie, exactamente como la señora Maggie. Esa noche, cuando Emma ya dormía, Grace se quedó mirando la ciudad desde su ventana. Mañana empezaría su nuevo rol como vicepresidenta. Pero esa noche solo sentía gratitud por Maggie, por Jake, por la oportunidad que William le dio, y por el recordatorio de que la bondad, ese simple acto de ver a alguien como humano, podía cambiarlo todo. 5 años después, Grace se sentó en su oficina de esquina en el piso 40, mirando Manhattan, extendiéndose frente a ella como una promesa cumplida. La vista nunca perdía su encanto. Su escritorio tenía el caos habitual de una vida ejecutiva, informes por firmar, planes estratégicos, agendas de reuniones. Pero también una foto de Emma ahora de 8 años, sonriendo con un diente menos. Una nota enmarcada de Barbara Chen. Y un pisapapeles de vidrio que Maggie le había regalado la Navidad pasada, grabado con las palabras: «La bondad es fortaleza». El teléfono vibró. Un mensaje de Emma: «Mamá, saqué una A en mi informe de lectura. La señorita Henderson dice que soy muy buena escritora». Grace sonrió y escribió: «Esa es mi niña. Estoy muy orgullosa. Pizza para cenar para celebrarlo». La respuesta fue inmediata: «Sí, extra queso». Grace dejó el teléfono y revisó su calendario. 20:00 p.m. Reunión con la Junta para discutir la iniciativa comunitaria Thomson-Sullivan. 3:30 p.m. Llamada con el equipo directivo de Orion Group. Acababan de publicar el trimestre más rentable de su historia. 5:00 p.m. Recoger a Emma de la escuela. Su vida era ocupada, a veces abrumadora, pero era suya, y la había construido con trabajo duro y con la ayuda de personas que habían creído en ella. Un golpe en la puerta. Victoria entró con una carpeta. «La reportera de Forbes está aquí para tu entrevista», dijo. «La hago pasar». «En realidad, voy a cancelarla». Victoria levantó una ceja. «Estás cancelando Forbes. Te están llamando la mesera que se convirtió en heroína corporativa. Lo sé. Y odio ese titular. No soy una heroína. Solo soy alguien que hizo su trabajo. Revolucionaste la forma en que Hayes Corporation maneja las adquisiciones. Salvaste miles de empleos. Creaste un programa de inversión comunitaria que ya adoptaron 12 compañías más». Victoria se sentó. «Eso suena bastante heroico. Suena a lo que cualquiera con conciencia habría hecho». Grace cerró su laptop. «Dile a la reportera que agradezco el interés, pero que yo no soy la historia. La verdadera historia es gente como Maggie. Personas que han sido subestimadas toda su vida. Y aún así, encuentran la forma de luchar». Victoria guardó silencio un instante. «¿Sabes? Cuando William te contrató pensé que era la peor decisión que había tomado». «Lo sé. No fuiste precisamente discreta al respecto. Estaba equivocada en todo. Eres una de las mejores ejecutivas con las que he trabajado». Victoria se levantó. «¿Y por lo que vale? Me alegra que estés aquí». Cuando Victoria salió, Grace revisó su correo. Un mensaje llamó su atención: «Asunto». «Gracias». Lo abrió. «Señorita Thompson, usted no me conoce, pero salvó mi trabajo hace 5 años. Yo era uno de los 800 trabajadores del Orion Group que iban a ser despedidos. Tenía 58 años y 23 trabajando allí. Creí que mi vida había terminado. Luego Hayes Corporation anunció que reestructuraría en lugar de recortar. Nos ofrecieron programas de capacitación, jubilación anticipada para quienes la querían. Nos trataron como seres humanos. Hoy tengo 63 años. Me acogí al plan de jubilación el año pasado. Tengo suficiente para vivir cómodamente.
Tengo un fondo universitario para mis nietos, y puedo pasar mis días haciendo cosas que amo, en vez de preocuparme por llegar a fin de mes. Escuché que fuiste tú quien luchó por nosotros, quien convenció al comité de que valíamos la pena. Solo quería darte las gracias. Cambiaste mi vida. Atentamente, James Patterson, ex supervisor de línea de ensamblaje Orion Group Grace, leyó el correo 3 veces. Luego se lo reenvió a William con una nota. Por esto es que hacemos lo que hacemos. La respuesta llegó 2 minutos después. Ven a mi oficina. Quiero que conozcas a alguien. Grace caminó por el pasillo hasta la oficina de William. La puerta estaba abierta. William estaba de pie junto a la ventana con una joven de unos 20 y tantos. Tenía los ojos de Maggie. Grace, esta es mi sobrina Sara. Empieza en Hayes la próxima semana. Graduada de Escuela de Negocios, primera de su clase, todas las credenciales. William sonrió. Pero le dije que lo más importante lo aprenderá de ti. Sara extendió la mano. Es un honor conocerla, señorita Thompson. Mi abuela habla de usted constantemente. Tu abuela exagera. No, no lo hace, Sara sonrió. Dice que le enseñaste que envejecer no significa volverse invisible, que todos tienen valor sin importar su edad ni sus circunstancias. Dice que trabajar contigo le recordó quién solía ser. Grace sintió que la garganta se le apretaba. Tu abuela me recordó quién quería ser yo. Cuando Sara se fue, William le indicó que se sentara. Quería hablar contigo sobre algo, dijo. El comité ha aprobado una expansión importante del programa de inversión comunitaria. 5 ciudades para empezar con posibilidad de expandirse a nivel nacional. Eso es increíble. También es muchísimo trabajo. Demasiado para una sola persona además de tus responsabilidades actuales. William se recostó en su silla. Así que estoy creando un nuevo puesto directora de impacto social. Alguien que pueda enfocarse exclusivamente en asegurarse de que Hayes Corporation no solo gane dinero, sino que haga lo correcto por las comunidades donde operamos. Grace ya sabía hacia dónde iba. ¿Quieres que lo tome? Quiero que lo consideres. Significaría dejar parte de tus tareas operativas, pero también significaría construir algo que podría perdurar más allá de todos nosotros. Un legado de realmente importarnos por la gente. Puedo pensarlo. Tómate tu tiempo. Pero Grace... William la miró con seriedad. Tú cambiaste esta compañía. Me cambiaste a mí. Yo solía pensar que los negocios eran solo números y estrategia. Tú me enseñaste que se trata de personas. Quiero asegurarme de que esa filosofía sobreviva mucho después de que ambos nos hayamos ido. Grace dejó la oficina y fue a visitar a Maggie. Lo hacía 2 veces por semana, a veces más. La encontró en el jardín del centro de cuidados, sentada en su silla de ruedas con un libro en el regazo. La mujer se veía más frágil ahora. La esclerosis múltiple avanzaba, pero sus ojos eran los mismos agudos bondadosos. Ahí está mi niña, dijo Maggie sonriendo. Tienes cara de preocupación. Grace se sentó en el banco a su lado. William me ofreció un nuevo puesto. Directora de impacto social. Sí me dijo que iba a pedírtelo. Claro que lo hizo. Ustedes dos hablan de todo. Somos madre e hijo. Es lo que hacemos. Maggie cerró el libro. ¿Vas a aceptarlo? No lo sé. Es un cambio enorme, y por fin me siento buena en lo que hago ahora. Por eso mismo deberías tomarlo. Tú no eres de las que juegan sobre seguro, Grace. Eres de las que ven lo que hay que hacer. Y lo hacen sin importar el costo. Grace guardó silencio. Aquella noche de lluvia cuando estaba sentada fuera del restaurante. ¿Sabías que todo esto iba a pasar?, preguntó. Por supuesto que no, respondió Maggie. Solo era una anciana asustada que pensaba que su hijo la había olvidado. Maggie tomó la mano de Grace. Pero tú me viste. No la silla, no la enfermedad, no, a la mujer rica perdida en un barrio pobre. Me viste a mí, a alguien que necesitaba ayuda y la ayudaste. Cualquiera lo habría hecho. No, querida. Eso es lo que tú crees que cualquiera haría. Pero la mayoría pasó de largo esa noche. Tú no. Maggie apretó su mano. Acepta el trabajo. Construye algo hermoso.
Muéstrale al mundo que los negocios no tienen que ser crueles para ser exitosos. Esa tarde Grace recogió a Emma de la escuela. Fueron a su pizzería favorita donde ya conocían su pedido. Mamá, dijo Emma con la boca llena de queso extra. ¿Qué hace tu compañía? Compramos otras compañías y ayudamos a que funcionen mejor, como arreglar cosas que están rotas. ¿Como pegar juguetes? Grace rió. Más o menos. Los ayudamos a trabajar de una manera que haga la vida mejor para la gente. Emma asintió. Eso es genial. Grace la miró y sintió que pase lo que decidiera sobre el nuevo puesto estaba exactamente donde debía estar. Cuando sea grande, yo también quiero ayudar a la gente, como tú haces. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú ya ayudas a la gente, cariño. Eres amable. Te importan los demás. Eso es lo más importante. La señora Chen dice que eres la persona más inteligente que conoce. La señora Chen es muy amable. Dice que empezaste como camarera y ahora eres vicepresidenta, que es como pasar de oruga a mariposa. Grace rió. Es una forma perfecta de decirlo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Grace se quedó de pie junto a la ventana. La misma ciudad, la misma vista, pero todo era diferente. Sacó su teléfono y le escribió a William. Aceptaré el puesto. Construyamos algo que importe. Su respuesta llegó al instante. Nunca dudé que lo harías. Grace caminó hasta la habitación de Emma y se quedó en la puerta observándola dormir igual que había hecho 5 años antes en otro apartamento en otra vida. Lo logré, cariño, susurró Grace. Hice que las cosas fueran mejores para ti, para nosotras, para personas que nunca conoceremos. Pensó en aquella noche lluviosa en Maggie, sentada afuera en el frío, en la decisión que había tomado de ayudar a una desconocida en lugar de quedarse caliente y seca en el interior. Una sola decisión, un solo acto de bondad, y había cambiado todo. Grace volvió a su habitación y se acostó. Mañana comenzaría a planear la expansión del programa comunitario. Contrataría un equipo. Viajaría a ciudades que necesitaban ayuda. Trabajaría más duro que nunca. Pero esa noche, descansaría. Y estaría agradecida por Maggie, por William, por Jake, por todas las personas que la habían ayudado en el camino, y por el recordatorio de que a veces los actos más pequeños de bondad crean los cambios más grandes. La lluvia que había llevado a Maggie hasta su puerta aquella noche había sido fría y dura, pero también había lavado el mundo viejo y había dejado espacio para algo nuevo, algo mejor, algo construido sobre la idea radical de que las personas importan más que las ganancias, que la dignidad vale más que la eficiencia, que la bondad no es debilidad, es el cimiento de todo lo que vale la pena construir. Grace cerró los ojos y sonrió. El mañana traería nuevos desafíos, pero ella estaba lista. Siempre lo había estado. Solo que aún no lo sabía. Únete a nosotros para compartir historias significativas dando like y suscribiéndote. No olvides activar la campanita para empezar tu día con lecciones profundas y una empatía sincera.